Pueden acompañarme en la palabra en el libro de Deuteronomio 32. A ver si puedes buscar el agua. Estamos pasando, me escuchan un poquito fañosa. Si usted supiera que el domingo después que salí de aquí, terminé grave, con dolor en el cuerpo. Yo no sé ni qué aquello fue que pasó de momento, porque yo prediqué, obviamente el Señor, con una fuerza, pero lo que fue lunes y martes fue fuerte. Pero ya, ¿verdad? Gracias al Señor estamos bien. Todavía un poquito, ¿verdad? Congestionado, pero estamos aquí en el nombre del Señor cumpliendo. Amén. Deuteronomio 32, versículo 4. Aleluya. Deuteronomio versículo 32, capítulo 32, versículo 4. Amén. 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 La palabra del Señor dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Puede ser que usted tenga un poco otra versión, no sé si está en la misma. Porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna injusticia en él, es justo y recto. Te repito, Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna injusticia en él, es justo y recto. Padre, te doy gracias por tu palabra. En esta mañana te pido que unjas mi garganta, Señor amado, para poder llevar tu mensaje, mi Dios. Tu palabra, Señor, y que entra a cada corazón, mi Dios amado. Y como dice, Señor, la enviaremos para que haga, Señor, lo que tú quieres hacer a través de ella, Padre. Que seamos edificados, que seamos, Señor, levantados, Señor, y fortalecidos, Señor, en esta palabra, Padre de la gloria. Que nuestro terreno esté preparado, Señor, para recibir la enseñanza, Señor, y tu mensaje en esta mañana, Padre. Quita toda distracción, quita todo aquello que no proviene de ti, Señor, y que estemos enfocados, Señor, en lo que tú quieres hablar. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Se pueden sentar. Aleluya. El tema para el día de hoy es: Dios no es injusto. Dios no es injusto. Y iglesia, yo quiero hoy hablarte de algo que, a pesar que puede ser que algunos no hayan dicho en su vida que Dios es injusto, pero a veces por nuestra manera de pensar, de actuar o de decir algunas cosas, podemos estar diciendo que Dios es injusto en algunas cosas que suceden en nuestra vida. Aunque no digamos literalmente Dios es injusto. Porque si hay temor en nosotros, a veces esa palabra no la decimos con nuestra boca, pero muchas veces la podemos pensar dependiendo del proceso, la circunstancia en la que nos encontramos. ¿Ven? Así que pocos a veces se atreven a decirlo, pero sí lo han pensado. ¿Sabe por qué? Porque cuando el dolor llega, cuando la oración no es contestada, cuando tú piensas que el malo está prosperando más que tú y el justo está llorando porque no ve justicia, a veces el corazón comienza a preguntarse en silencio. Y dígame usted que no se ha hecho estas preguntas: Dios mío, ¿por qué a mí? Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué a mí? Yo no he hecho nada malo. Yo estoy haciendo las cosas correctas. ¿Por qué a mí? Eso es una manera muchas veces de decir que Dios puede ser injusto. Y tenemos hoy que pensar y cambiar nuestra mentalidad y ver que las cosas que ocurren no es porque Dios sea injusto, sino es porque tienen que suceder por un fin, para que el propósito, la voluntad y el plan perfecto y eterno de Dios se cumpla en nuestras vidas. Porque estas cosas son para fortalecerte, para hacerte crecer, para que sigas confiando en Dios todo soberano. Hay veces que te puedes preguntar: ¿por qué a mí, como te dije? O si no, Dios, ¿por qué a ellos sí y a mí no? Si yo estoy haciendo tu voluntad, ¿por qué a ellos les salen las cosas más fácil y a mí no me salen tan fácil? ¿Por qué a ellos sí y a mí no? Muchos hemos pasado por esa misma pregunta
Y no me estoy excluyendo, todos en algún momento pudimos haber pensado de esta manera. También pudimos haber puesto, Dios mío, me estás tratando injustamente porque yo te estoy obedeciendo. No estoy viendo que tú estás obrando a mi favor. Me siento de esta manera. Lo que estoy viendo es demasiado fuerte. Y podemos estar pensando así. Y hoy yo te quiero venir a decir a ti y de parte del Señor que Dios no es injusto. Dios podía ser incomprendido porque Él es soberano y nuestra lógica no puede medir la voluntad y la soberanía de Dios. Nosotros no podemos poner nuestra lógica a lo que Dios está pensando. Recuerden que sus pensamientos son mayores a los nuestros. Nosotros no podemos alinear nuestro pensar en nuestra lógica. Puede ser que no lo comprendamos, pero Él está obrando, Él está trabajando a tu favor. Dios puede ser posiblemente cuestionado, que no debería ser cuestionado. Pero muchas veces nos atrevemos a cuestionarle a Dios, como te dije, ¿por qué a mí? ¿Por qué me suceden estas cosas si estoy haciendo las cosas bien? ¿Por qué a mí? Pero Dios jamás será injusto. Dios jamás será injusto contigo. Nunca será injusto. Y hoy vamos a ver por qué la gente... Primeramente vamos a ver por qué es que a veces llegamos a pensar que Dios puede ser injusto. Mucha gente piensa de esta manera y es por las siguientes cosas. Primeramente, la gente piensa que Dios es injusto cuando sufre sin explicación. Me llegó la prueba y no entiendo. ¿Por qué me sucedió? No lo entiendo, no lo comprendo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto está sucediendo? Ejemplo de esto fue Job. Job lo perdió todo en un instante. Job era un hombre temeroso a Dios. Job hacía todo conforme a lo que Dios le había mandado según la ley del pueblo de Israel. Obedecía todo lo que Dios había mandado hacer. Dice la palabra que era recto, justo y temeroso de Dios. Y tú dirías, ¿por qué entonces si soy temeroso a Dios no me suceden cosas? Sí van a suceder cosas, iglesia. No estamos exentos a pasar por pruebas. No estamos exentos a pasar por diferentes cosas en nuestra vida. Tribulaciones, aflicciones, porque esto es una prueba continua y no es que Dios quiera que tú estés sufriendo todo el tiempo, pero hay cosas que muchas veces tenemos que mejorar, muchas veces tenemos que pasar porque el plan de Dios te necesita que tú pases esa prueba, ese desierto, para cuando Él te necesite a ti en esa área, tú puedes rectificar y decir, mira, yo te puedo decir lo que puede suceder en este aspecto, yo te puedo ayudar porque yo he pasado por ese desierto, amén. Dios no es injusto y muchos piensan que porque no pueden explicar la situación, puede pasar como a Job. Job, aunque era temeroso, aunque obedecía a Dios, conocía a Dios, fue tanto lo que le sucedió, tanto en la pérdida como físicamente, que en un momento dado dice la palabra en Job 3, capítulo 3, versículo 11, que él llegó a decir, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Fue tanta la aflicción de Job. Y es una manera, yo digo, de pensar que Dios es injusto, que la gente piensa, porque no encuentra explicación en la situación como Job, que pueda decir que fue una equivocación de Dios que él naciera. Él al hacer esta pregunta y decir, ¿por qué no se cerró el vientre? ¿Por qué no se cerró la matriz? ¿Por qué Dios permitió que yo naciera para que sufriera? Dios no quiere que tú sufras, pero hay procesos, vuelvo y te lo repito, que tenemos que pasar. Él no es injusto en los procesos, sino que te está fortaleciendo en cada uno de ellos. ¿Qué quiso decir Job? ¿Por qué no morí yo al nacer? Yo le estoy cuestionando a Dios. Está diciendo en otras maneras, el atrevimiento de decir, te equivocaste conmigo, y Dios no se ha equivocado con ninguno de nosotros. Dios no falla. Hay propósito, exactamente, Antonio. Dios no falla en ningún momento. El dolor sin explicación puede hacer que el corazón piense que Dios falló, porque te va a doler el corazón porque no encuentras explicación, no encuentras solución, y la solución solamente la tiene Dios. La solución de tu situación solamente la tiene Dios. Pero nosotros queremos hacer las cosas a la ligera. Queremos tomar parte en el asunto cuando Dios dice, espera,
tranquilízate, espera, yo voy a hacer justicia, yo voy a salir en tu defensa. Pero lo que nosotros no entendemos que no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo perfecto de Dios, es en el kairos de Dios, cuando Él dice, ahora es que me toca a mí trabajar. Y ese desespero es el que hace que muchas veces pensamos que Dios es injusto, que no tenemos explicación para lo que está pasando. Aleluya. Así que el dolor sin explicación puede hacer que ese corazón piense que Dios falló, que Dios se equivocó, pero Dios nunca falla, iglesia. Tal vez tú no hiciste nada malo, aún estás pasando por la prueba, pero Dios no te está castigando. Dios está trabajando contigo porque te quiere mostrar algo mayor. Quiere que tú aprendas a confiar en Él, que aprendas a confiar en su justicia. Por eso fue que te leí Deuteronomio, que dice claramente que Él es justo y recto y que en Él no hay ninguna injusticia. En Dios no hay ninguna injusticia. Aleluya. Y ese es el primer punto cuando la gente piensa que Dios es injusto, porque no encuentra explicación a lo que está sucediendo. Número 2, cuando se ve que los malos prosperan. ¿Cuánto a veces nos frustramos porque pensamos que otros están prosperando más que nosotros? Que le está yendo mejor a nosotros y nosotros en el sufrimiento y en la misma cosa y seguimos en lo mismo y pensamos que aquellos que nos hicieron mal siguen prosperando. Y eso es una manera a veces de pensar en que Dios es injusto. Muchos piensan así. Tú no estás actuando a mi favor, tú estás actuando en favor de los que no te temen. Yo te temo y no me estás defendiendo. Yo te temo y tú no me estás ayudando en esta situación. Y veo que el malo prospera. David lo pensó en un momento dado. David dice que sus pies por poco tropiezan pensando de esta manera. El tú pensar de esta manera te va a hacer tropezar y pensar que Dios es injusto. Y tenemos que quitar esos pensamientos de nosotros. Dice en Salmo 73, 2 al 3, que David dijo en un momento dado, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Si tú te enfocas en aquel que está haciendo daño, en aquel que no está temiendo a Dios y tú estás viendo que está prosperando más él que tú, te estás desenfocando. Y tus pies pueden tropezar en el camino. Puedes deslizarte de lo que Dios quiere hacer. Porque te vas a enfocar en que aquel está ganando o está siendo más próspero que yo. Cuando no, sigue creyéndole al Señor. Tenemos que quitar ese pensamiento de que los malos prosperan más que nosotros. Dios nos va a hacer justicia. La prosperidad del impío es temporal. ¿Tú sabes eso? Aquel que es próspero, lejos de Dios, esa prosperidad va a ser temporal. Mientras que nosotros tenemos una recompensa en Dios. Y esa es eterna. Esa es eterna. Y eso es lo que tú tienes que pensar. No enfocarte si el malo está prosperando, sino enfócate que Él es justo, Él es recto. No hay injusticia en Él y Él va a prosperar tu camino. La semana pasada lo hablábamos. Tenemos que esforzarnos, ser valientes para que todo fuera próspero en todo nuestro caminar. Enfoquémonos en lo que Dios va a hacer. Aunque esté pasando por el proceso, no dejo de adorar. Aunque esté pasando por la prueba, no dejo de servirle. Aunque esté pasando por lo que esté pasando, Él es justo, Él es fiel y Él hará justicia a su tiempo. Esa es mi manera de pensar. No enfocarme en que el malo, el que me está haciendo daño, está prosperando más que yo. Recuerda que lo que Él haga es temporal. No te compares y no te desesperes. Dios no te está ignorando. Él no ignora lo que te hacen. Dios no ignora lo que te están haciendo. Dios sabe quién está en tu contra muchas veces. Quién te lleva, ¿verdad?, a situaciones difíciles. Porque de que se levanta gente utilizada por el mismo enemigo, eso lo sabemos. Pero que tu enfoque en el Señor no se desvíe y continúes confiando en que Él es justo y hará justicia a su tiempo. Aleluya. Así que Dios no está ignorando lo que te hacen, solo que Dios sabe que va a hacer el justo pago en el momento indicado, porque de que va a hacer justicia, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer.
Solo que Dios no paga como paga el mundo. El mundo quiere tomar todo por su cuenta, pero Dios no es así. Dios sabe el momento preciso en qué momento tiene que hacer justicia a tu favor. Somos sus hijos. Aquel que cree en Dios, aquel que aceptó al Señor, somos hijos de Dios. Y sabemos que todo prospera para bien, para aquellos que le aman. Pues Dios está con nosotros, no importa lo que suceda, tú tienes que seguir confiando. Él no es injusto, Él es un Dios fiel, recto y justo. Aleluya. La tercera razón por que la gente piensa que Dios es injusto es cuando Dios tarda en responder tu petición. O cuando tú le preguntas algo a Dios y se tarda en contestar. Dios, tú no me contestaste. No me respondiste. Muchas veces pensamos así, por el desespero de la situación, porque pensamos que Dios no tiene que contestar cuando nosotros queremos, que tiene que ser inmediato la respuesta. Pero Dios dice, no, deja la impaciencia. A su tiempo te voy a contestar lo que me estás preguntando. Lo que estás clamando ante mí, yo lo voy a responder, pero será mi tiempo. Te estoy enseñando a que tengas paciencia, para que tengas tranquilidad, para que aprendas a descansar en mí. Yo soy justo, confía en mí. Y muchas veces cuando se tarda esa respuesta, pensamos que Dios es injusto. La espera es el lugar donde comienzan a crecer las dudas de que Dios puede hacer algo. La espera, vuelvo y te lo repito, es el momento donde la duda comienza a crecer y deja de creer que Dios puede hacer algo. Y tú le estás diciendo a Dios que Dios es injusto porque no está obrando. Dios va a obrar. Tenemos que seguir confiando. Un ejemplo de esto fue Habacuc, el profeta Habacuc. ¿Tú sabes lo que dijo el profeta Habacuc en el capítulo 1 de Habacuc? Dice, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a tu causa de la violencia y no salvarás. Porque me haces ver iniquidad y haces que vea molestia. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Yo leía esto y yo dije, Habacuc se tiró una bien fuerte en ese reclamo que le hizo al Señor. Le está diciendo, te estoy clamando y no me estás respondiendo, no me oyes. Eso para mí es un atrevimiento al Señor. No me estás oyendo lo que te estoy clamando. Te estoy diciendo que delante de mí hay violencia, que delante de mí hay injusticia, que la ley se está torciendo porque entonces no están haciendo justicia. Usted sabe lo que Habacuc estaba haciendo ante el Señor. Y mucha gente piensa que Dios no es justo y comenzamos a hacer de la misma manera. Tú no ves que me están haciendo esto. Tú no entiendes que me están lastimando, que me están haciendo daño. Muchas veces nos atrevemos a hablarle hacia el Señor. Y Habacuc fue muy atrevido. Tú no estás viendo que hay violencia, que hay molestia delante de mí. Es que yo me imagino la manera en que Habacuc le estaba hablando al Señor. A veces nos guapeamos delante del Señor, hablando como hablamos nosotros acá. Y pensamos que Dios se va a intimidar, que Dios va a tener miedo, que Dios va a responder porque le estamos hablando de esa manera. Y si usted supiera, yo me imagino a Dios riéndose de usted o de nosotros, hablándole de esa manera y diciendo, es que ahora es que tú vas a tener que aguantar. Ahora es que tú vas a tener que esperar. Ahora es que tú vas a tener que aprender que no es cuando tú digas, sino cuando yo diga. Dios es justo y aunque tú le hables de esa manera, Él sabe que es tu humanidad. Pero no tengamos el atrevimiento de hablarle hacia el Señor como hizo Habacuc. Esperemos en el Señor. Él es justo y Él va a hacer justicia a su tiempo. Los impíos pagarán lo que están haciendo si no se arrepienten. Solamente seguir creyéndole al Señor, seguir confiando en su justicia, aunque tardare, Él la va a cumplir. Aleluya. Dios no está viendo las cosas de lejos, Él está cerca de ti, viendo lo que te hace, lo que pasa alrededor tuyo.
Que muchas cosas son cosas que nos hacen, pero también son circunstancias o cosas que a veces nosotros mismos nos buscamos. Circunstancias y cosas que a veces nosotros mismos buscamos por desobediencia o por no hacer las cosas correctas delante del Señor. Así que el silencio de Dios no era ausencia en ese momento para el pueblo de Dios. Porque Habacuc como profeta estaba hablando delante de Dios de una manera muy fuerte, pero era representación del pueblo de Dios por lo que estaban viviendo. Pero entonces Dios no está en silencio. Los silencios de Dios son maravillosos. Nos duelen, nos desesperan, nos inquietan. Pero el silencio de Dios lo único que me indica es que está trabajando. El silencio de Dios no es ausencia. Es cuando más Él está obrando a nuestro favor. Es cuando más pronto se está acercando la respuesta de Dios. El silencio de Dios me indica a mí que más pronto se está acercando su justicia a mi vida. Solamente seguir esperando un poquito más. Dios nunca llega tarde. Dios no está durmiendo. Dios no está allá lejos de nosotros. Él sabe lo que pasa. Dios no se olvida de ti. Dios está preparando el momento exacto para mostrar su gloria en tu vida, para mostrar su poder sobre tu vida. Ejemplo fue Lázaro. Muchos pudieron pensar, ay Dios mío, Jesús fue injusto porque lo mandamos a llamar para que viniera cuando estaba enfermo. ¿Cuántos no pudieron haber pensado? La misma María y la misma Marta le dijeron, si hubieras estado aquí. Eso me habla y me está diciendo, tú fuiste injusto porque te llamamos. Te fuimos a buscar para que vinieras. Pero muchas veces nuestro desespero puede hacer que la gloria de Dios no se manifieste en nuestra vida. El querer adelantar los procesos de Dios puede hacer que la mano de Dios no se manifieste en tu vida. Ellos tenían que esperar el tiempo de Dios para que la gloria se manifestara. Ellas le dijeron, si tú hubieras estado aquí, Él no hubiera muerto. Pero Dios le dijo, esto solamente es para que mi gloria se manifieste, para que la gloria de mi Padre se manifieste en este lugar. Pasaron 4 días de muerto. 4 días, me imagino un pueblo, mira para allá, amigo de Jesús, y lo dejó morir, mientras sanaba a todo el mundo en otros lugares. Yo me imagino que mucha gente tuvo que hablar de esa manera. Su mejor amigo y lo dejó morir. Pero ahora era que Dios iba a hacer justicia para mostrar su gloria. Y qué lindo es cuando tú ves que Dios se manifiesta en tu proceso y ves la gloria manifestada de Dios. Y tú después dices, y esto era, pasé por todo esto y Dios lo arregló de esta manera. A veces vemos todo perdido y pensamos que Dios no lo va a hacer. Y Dios es tan perfecto, tan bello, tan hermoso, tan fiel, que lo hace de una manera tan linda, que trae paz en el asunto y te trae esa tranquilidad. Y tú dices, gracias Señor, por tu justicia y por tu favor, porque tú estás obrando. Aleluya. Otra manera de pensar en que Dios es injusto es cuando queremos que Dios actúe como nosotros. Y Dios no es como nosotros. Si fuera por nosotros, queremos hacer justicia inmediatamente. De nuestra mano. Nosotros. Yo no sé si usted vio todo este revolú de esta semana, que eso yo creo que paró el país entero. Y yo no voy a cuestionar nada, ninguno de los dos puntos, porque para eso es el juez, y el juez decide, ¿verdad? Según su punto de vista y objetividad del caso. Pero somos muy prontos a veces a tomar decisiones a la ligera en el sentido de querer tomar nuestra justicia. Y tenemos que tener mucho cuidado. Dios no actúa como nosotros. Dios actúa de una manera diferente. Te estoy diciendo porque en medio del proceso Él tiene un plan perfecto, que dentro aún de ese proceso y ese plan tú vas a sufrir, no vas a entender, no vas a comprender, pero Él va a actuar. Él va a hacer algo en Él, porque es que se tiene que cumplir el plan de Él y no el nuestro. Se tiene que cumplir la voluntad de Él y no la nuestra, iglesia. Y a veces, aunque no lo comprendamos, aunque empezamos que Él tiene que actuar en el momento, Dios no va a actuar en cuando tú quieras, cuando Él quiere, cuando Él entiende que estás preparado para recibir la bendición, porque ya pasaste el proceso, porque ya lo entendiste.
Ya entendiste la prueba y el proceso, ya te fortaleciste, ya creciste, ya tomaste lo que tenías que tomar de ese proceso, creciste y te formaste y Dios va a decir, ahora es el tiempo de hacer la justicia que tú mereces. Porque me dejaste a mí trabajar, porque me dejaste a mí obrar, porque confiaste en mí, aleluya. Nosotros queremos justicia inmediata, pero Dios mira más lejos que eso. Moisés en un momento dado le dice al Señor cuando lo mandó a libertar el pueblo de Israel delante del faraón, allá él fue, habló como Dios le mandó hablar delante del faraón, pero mientras Moisés hablaba al faraón para que dejara salir al pueblo, más el faraón oprimía al pueblo de Dios. Y Moisés pensaba que tan pronto él fuera donde faraón, el pueblo iba a ser libre. Moisés obedeció, Moisés hizo la voluntad de Dios, pero en un momento dado le dice al Señor, Señor, ¿por qué afliges este pueblo? Tuvo también el atrevimiento de cuestionarle a Dios. ¿Para qué me enviaste? ¿Por qué desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no has liberado a tu pueblo? Es una manera de decirle, eres injusto porque no has sacado al pueblo, porque pensamos que es cuando nosotros queremos. ¿Por qué tú no has hecho esto si me mandaste a obedecer tu palabra y tu voluntad? Estoy llevando tu mensaje, poniéndome por ejemplo. Yo predico tu palabra, pero no estoy viendo la justicia en este caso, Señor. Padre, yo estoy haciendo lo que tú me mandaste, pero más aflicción estoy recibiendo. Y empieza la desesperación a tomar lugar en nuestra vida porque pensamos que Dios tiene que actuar como actuamos nosotros. Y a veces obedecer a Dios primero trae presión antes de traer la liberación. Va a haber presión, va a haber oposición, va a haber cosas que no vas a ver en el momento, porque es cuando Dios diga, tuvieron que pasar 10 plagas para que el pueblo fuera libre. ¿Saben lo que pasa? Que a veces nosotros queremos que Dios actúe en el capítulo 3 cuando el final es en el 20. No sé si me entienden. Queremos que Dios haga las cosas cuando yo quiero. Estoy pasando en el proceso y voy por el capítulo 3. Pero entonces este libro se supone que tengan 10 o 20 capítulos y ya yo quiero que termine cuando Dios no ha terminado con nosotros. Porque tiene que actuar cuando yo diga y no es así. Moisés tuvo que esperar y seguir siendo obediente hasta que pasaran las 10 plagas sobre Egipto. Porque Dios se tenía que glorificar y hacer justicia en el momento indicado. Aunque todo se ve mal al principio, no terminará mal. Aunque tú estés viendo un principio posiblemente tan alborotoso, tan difícil, el final será totalmente diferente si tú sigues confiando en Dios. A veces Dios permite la presión, pero es para romper cadenas, para romper patrones, para romper todo aquello que no debe ir con nosotros. La presión vendrá primero que la liberación. Dejemos de pensar que Dios tiene que actuar como nosotros. Sigamos confiando en Dios porque Él es un Dios justo y no injusto. Por eso fue que te leí en Deuteronomio 32:4. Es un Dios de verdad y sin ninguna injusticia en Él. Es justo y recto. ¿Qué significa, iglesia? Dios nunca actuará por emoción. Dios nunca actuará por emoción. Tampoco actuará por favoritismo. Él no tiene favoritos aquí. Él va a actuar según tu proceso. Según lo que tú tengas que vivir en ese proceso. Según lo que tú tengas que aprender en esa prueba y en ese proceso. Él no tiene favoritos. Tampoco va a actuar por capricho de uno, porque yo quiera. Dios sabe lo que tiene que arreglar en cada uno de nosotros para seguir formándonos, creciendo y para que su justicia divina se dé en su tiempo. Así que Dios no se equivoca con nosotros. Si Dios lo está permitiendo, no es para destruirte, sino para formarte y hacerte alguien fuerte en el Señor.
y sigas proclamando su justicia. Y le hagas entender a otros que Dios no es injusto, sino un Dios todo justo y recto, que actúa a su tiempo preciso. Ahora, entonces, ¿qué nosotros tenemos que hacer cuando no entendemos la justicia de Dios? Cuando nuestra humanidad no comprende la justicia de Dios, ¿qué tú tienes que hacer? Después de ver que Dios no es injusto, tú te preguntarás, ¿y ahora qué hago cuando yo estoy en estas etapas tan difíciles? Si no puedo pensar que Dios es injusto, ¿qué voy a hacer en estas etapas que me toca vivir? Cuando me duele, cuando no entiendo, cuando siento que no es justo lo que me está pasando, ¿qué hago para no perder mi fe? Porque cuando pasan los procesos, lo primero que pensamos es que Dios es injusto y nuestra fe comienza a descender. Y cuando comienza a descender, dejamos de confiar en el Dios justo. ¿Qué podemos hacer? Lo primero que tú tienes que hacer es que no juzgues a Dios por una temporada. No juzgues a Dios por una temporada que estés viviendo. Eso es lo primero que tú tienes que entender para no caer en algo de un pensamiento o de palabra de decir que Dios es injusto. Lo primero que tú tienes que pensar es no juzgar a Dios en una temporada. A veces el error no es que Dios esté actuando mal, es que nosotros estamos interpretando lo eterno con cosas temporales. A veces pensamos que Dios, como te dije, puede actuar como yo actúo aquí en la tierra. Y Él es un Dios eterno, soberano, omnipresente, omnipotente. ¿Qué significa? Que está en todo lugar, que todo lo conoce, todo lo sabe. Sobre Él no hay nada. Y Él todo lo sabe. Entonces muchas veces pensamos que está actuando mal porque estamos interpretando la temporada que estamos viviendo con nuestros ojos terrenales. Por la impaciencia, por el desespero. Pero no debemos sacar conclusiones eternas por una temporada difícil y momentánea. Lo primero que tú tienes que entender es que no juzgues por la temporada que estás viviendo. Por algo que esté siendo difícil en el momento y momentáneo. La palabra en 2 Corintios 4:17 dice, porque esta leve tribulación momentánea, Dios te lo está diciendo ahí en su palabra, que toda tribulación es momentánea, toda tribulación tiene una culminación, pero hay que esperar en el tiempo preciso de Dios. Esta tribulación momentánea va a producir en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tu temporada momentánea, tu tribulación momentánea, tu dificultad momentánea va a producir en ti un excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué te está diciendo el Señor? No te desesperes, no pienses que soy injusto. Esto que estás viviendo, esta temporada, es algo que tiene un fin. Es algo que se va a acabar. Es algo en lo que yo voy a obrar. Y cuando yo obre, vas a ver mi gloria sobre ti. Vas a ver ese peso de gloria que es eterno, dice la palabra. ¿Sabes qué? Que es excelente a tu favor lo que Dios va a hacer contigo. La palabra dice que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. No hay que desesperar por la temporada que tú estés viviendo porque todo va a llegar a su fin. Solamente sigue confiando. No importa, como te dije, si llevas 3, 4, 5 capítulos tu proceso. Espera hasta el resultado final que Dios lo va a hacer. No te desesperes por lo momentáneo, porque sus pensamientos son mayores que los tuyos. Cuando Dios está trabajando, muchas veces no nos deja ver el final, sino que nos deja ver una etapa de lo que estamos nosotros por cumplir. Solamente Dios te va a dejar ver esa temporada, a ver cómo tú la pasas, para pasar a la próxima temporada, para seguir entonces el proceso y el plan de Dios. Dios muchas veces te va a dejar ver la etapa que estás viviendo.
Pero tienes que seguir confiando que hay un final mejor, excelente y eterno de gloria que te está esperando. Aleluya. Es momentáneo lo que tú estés viviendo. José lo vivió. Cualquiera diría, ay, pero Dios fue injusto con José, porque José fue traicionado por sus hermanos, fue vendido como esclavo, fue acusado injustamente y encarcelado. Cualquiera diría, es que Dios no fue justo con él, él fue injusto porque le pasó todo eso. Y no es así, porque mira lo que dice la palabra en Génesis 50:20. Vosotros pensaste mal contra mí. Esto fue José diciéndolo, mas Dios lo encaminó todo a bien. José entendió que cada temporada que vivió no pasó diciéndole a Dios, ¿por qué yo lo estoy pasando? ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que vivir esto? ¿Por qué me alejaste de mi familia? ¿Por qué me apartaste de ellos? ¿Por qué mis hermanos me hicieron lo que me hicieron? No se enfocó en cada temporada, sino que continuó y entendió al final de su historia que todo lo que había vivido, Dios lo había hecho, lo había cambiado para bien. Dios hace todo y lo cambia para bien, aunque tú veas la dificultad, lo difícil de la temporada, Dios lo va a cambiar todo a bien. Aleluya. Lo que hoy parece injusticia, mañana va a ser testimonio sobre tu vida. Lo que tú estás viendo hoy como injusto sobre tu vida, va a ser testimonio al final del camino. Sigue confiando, porque lo que tú estás viviendo, como te digo ahorita, será testimonio. No declares que Dios es injusto cuando todavía estás en el proceso. Porque el proceso es difícil. El proceso es complicado. La temporada es difícil. Y a veces hay unas que son un poco más complicadas que otras. En algunas temporadas podemos vivir pérdidas. En otras temporadas podemos tener situaciones familiares. En otras temporadas podemos tener dificultades en el ministerio. Son temporadas que nos toca vivir a todos, que nos va a hacer crecer y serán de testimonio a otros en un momento dado. Esa es nuestra confianza en ese Dios justo y poderoso. Aleluya. Número 2, ¿qué tú haces delante de eso que se levanta y tú piensas que Dios es injusto? ¿Qué debes de hacer? Debes recordar que aunque Él es juez, también es Padre. Tienes que aprender a recordar que aunque Dios es juez, es Padre. Y el Padre es misericordioso. El Padre da todo por sus hijos. Envió a su único hijo por ti y por mí. Para que hoy tú tuvieras salvación, para que hoy tú tuvieras sanidad, para que hoy tú estuvieras bien, para que hoy pudieras salir del proceso en el que estás, para que puedas continuar, para que te fortalezcas. Él no solamente es juez, es Padre. Y mucha gente ve solamente a Dios como un juez duro, como un juez que castiga, como un juez que envía juicio. Pero no lo ven como un Padre perfecto que ama y que tiene misericordia. Dios es justo y Dios juzga porque es juez, pero sobre todo es Padre. Es Padre. Mira lo que dice el Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Qué está diciendo el Señor ahí? Si tú como padre te compadeces por darle lo mejor a tus hijos, cuánto más Jehová por aquellos que le temen. En otras palabras, por aquellos que le siguen, por aquellos que lo respetan, por aquellos que lo obedecen. Cuánto más Él no estará por nosotros. Cuánto más Él no se va a compadecer de lo que te está pasando. Él lo sabe, Él no lo ignora. Y como Padre, Él se compadece de nosotros. Lamentaciones 3 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Su misericordia va por encima de todo. Hagas lo que hagas, que a veces le fallamos. Él es misericordioso para perdonarte como Padre, porque te ama, porque quiere tu bien, porque hay cosas separadas que ya antes de que tú nacieras, ya Él tiene destinadas para ti. Aleluya. Así que Dios no está buscando destruirte con justicia. Dios está buscando restaurarte con su amor. Eso es lo que Él hace. Él te ama. Y como Padre, aunque tú estés pasando por el proceso y no veas que Dios está actuando, Él te está cuidando. Él se compadece de ti. Él tiene cuidado de ti.
y tiene misericordia porque nos ama. Y Él no va a dejar que el proceso acabe contigo. Él no va a dejar que la prueba te destruya. Él te va a restaurar. No iba a decir esto, pero ahora el Señor lo puso en mi mente. En mi testimonio, si yo me hubiera quedado en la posición que yo tomé por mi cuenta, y yo me hubiera puesto a cuestionar a Dios por mi error, yo creo que las cosas no se hubieran dado como se dieron. Me explico. Antes de mi proceso en mi matrimonio, recuerdo claramente que el Señor, yo lo he dicho muchas veces, en mi habitación, como unos 2 años antes de que todo ocurriera, yo escuché una voz clara en mi habitación, estábamos todos durmiendo, que me dijo: te restauraré. Y yo caí sentada en mi cama, estábamos durmiendo, estaba como yuca, como decimos por ahí. Te restauraré. En ese momento yo no entendí esa palabra. En ese momento no comprendí esa palabra. 2 años después entendí lo que el Señor estaba haciendo. Mi matrimonio se vio afectado por una falla de mi parte, y cuando sucedió todo, que yo no quería volver al Señor, que no quería saber, pero no por Dios, sino por la humanidad, porque hay que ser realistas. A veces nos comportamos como si no fuéramos cristianos y te machucan en el error y te machucan en la equivocación. Entonces tú te tiendes a ir en contra de Dios, aunque yo no me fui en contra de Dios, pero sí en contra de congregarme, no quería saber de la iglesia. Recordé esa palabra, que mi fallo no era más grande que el amor que Él tenía por mí. Que lo que había hecho no era más grande que lo que Él iba a hacer conmigo. Y hoy podemos dar testimonio de que Dios no es un Dios injusto, sino un Dios todopoderoso, justo, recto, para restaurarte en medio de cualquier proceso, en medio de cualquier falta que tú estés viviendo. Porque Él es fiel y cumple su palabra. 2 años después yo entendí su fidelidad. Yo entendí su justicia. Yo comprendí su amor. Yo comprendí a un Dios como Padre y no como juez. Porque si hubiera sido juez por lo que yo hice, hubiera pasado sentencia sobre mi vida. Si fuera juez y no fuera misericordioso. Aunque es juez, dice ahí que no hay injusticia en Él. No hay injusticia en Él. Él siempre va a haber restauración sobre ti. Él siempre va a ver que te puedes levantar. Él siempre va a ver el plan perfecto que ha destinado sobre tu vida y no va a haber la derrota. Aunque otros la vean, Dios no la ve. Dios ve que tú te puedes levantar, que tú puedes continuar, que tú puedes ser testimonio del poder y la grandeza de lo que Dios puede hacer. El hijo pródigo fue un ejemplo. El hijo pródigo se fue del padre, se alejó, lo abandonó, dejó todo, dejó la cobertura del padre, dejó el cuidado del padre, dice la palabra, quiso su herencia, quiso abandonar el padre, pero lo perdió todo. Así me vi yo. Me vi que lo perdí todo en un día. Me pasó como Job. Pero qué lindo es regresar como el hijo pródigo y tener un padre que te reciba con los brazos abiertos. Por eso dejemos de pensar que solamente es juez cuando primeramente es padre amoroso para restaurarte y levantarte. Dice que el hijo pródigo regresó y aun cuando aún estaba lejos, lo vio el padre, dice la palabra, y fue movido a misericordia. ¿Tú te crees que el padre vio cómo venía vestido? ¿Cómo venía la apariencia que venía su hijo? ¿El fallo que su hijo había cometido? ¿Tú crees que el padre vio eso? ¿Tú crees que el padre vio que le faltó el respeto? ¿Tú crees que el padre pensó en lo que hizo? ¿Tú crees que el padre pensó en que se llevó toda la herencia? No, el padre vio que el hijo había regresado a la casa y lo recibió con amor porque había vuelto al lugar correcto, a los brazos de su padre.
Ese es el Dios justo que nosotros tenemos. Su hijo merecía juicio posiblemente, pero el Padre respondió con restauración y misericordia. La justicia de Dios no es aplastarte, es levantarte con todo su amor. Tal vez tú piensas que Dios me está castigando, no sé. O puedes estar pensando que lo que estás pasando es por lo que hiciste. Yo lo pensé. Yo me lo merecía, llegué a decir. Yo me lo merezco, quedarme sin nada. Pero Dios no estaba viendo eso. Dios estaba viendo otra cosa. Dios te dice hoy, yo no te estoy castigando, yo te estoy corrigiendo, te estoy formando y te estoy sanando. Eso es lo que hace Dios. Dios no te está castigando por lo que hiciste. Que van a venir consecuencias de tu error. Pueden venir consecuencias de tu error. Que te las buscaste, que me las busqué. ¿Sí? He recibido consecuencias de ese error. Pero Dios es un Dios que restaura todo. Dios es un Dios de amor y no te castiga, sino que te corrige, te forma y te sana. Porque dice la palabra en Hebreos 12 que el Señor al que ama lo disciplina. Él te va a corregir, te va a levantar con amor y te va a restaurar. Por eso es un Dios justo y no injusto. Lo tercero que tú tienes que entender para que no caigas en decir que Dios es injusto es que hay que descansar en Dios. Dios dará el pago a su tiempo. Dios hará pagar lo que tenga que pagar y tomar cuenta el Señor lo hará a su tiempo. Dios no es injusto porque todavía no ha actuado. Dios es paciente y no es indiferente. Dios sabe lo que va a hacer. Dios sabe cuándo lo va a hacer. Dios sabe cómo lo va a hacer. Solamente descansa en Dios para que no piense que Dios es injusto. Romanos 2:6 dice, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Dios pagará. Según lo que tú hagas, vas a recibir lo que hiciste. Gálatas 6:7, no os engañéis, porque Dios no puede ser burlado. Él te ama, Él te restaura, Él te levanta porque eres Padre primero. Pero si entonces tú no permites que te restaure, que te levante, que te sane, que te saque de esa condición y vuelvas como el hijo pródigo a la casa, sabes que sí vas a recibir la justicia en su momento indicado. Porque por nuestras obras seremos, ¿verdad?, juzgados al final del camino. Usted sabe que hay un juicio final, el del gran trono blanco, y allí pequeños, grandes, todos estaremos delante de la presencia de Dios. Y allí nos pasarán como una película delante de nosotros de todo lo que hiciste. De todo. Nada. Allí todo se va a saber. Tú hiciste esto, en esto hiciste esto. Pero ¿sabes qué? Hubo un momento que cambió la historia. Hubo un momento en que tú me aceptaste. Búscame ahí en el libro de la vida. Y va a decir el Señor, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Ahora entrarás conmigo en el gozo eterno. Hay un cambio que sí podemos hacer dentro de esa justicia final. Eso fue un paréntesis. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Sigamos haciendo el bien, aunque el malo prospere, aunque el que nos esté haciendo daño prospere. Sigamos haciendo el bien. La palabra dice que el mal lo paguemos con bien. El corazón de esa persona muchas veces cambia cuando nosotros no le seguimos el mal que nos hace. Cuando nosotros actuamos con bien, aquel que nos hace daño, algo tiene que pasar en esa persona. Cuando vea que tú no lo estás tratando mal como te está haciendo a ti. Te estás haciendo bien a ti, pero al final cegarás cuando tú actúes en bien. Hay muchas personas que recapacitan y dicen, perdóname porque sé que te hice daño. Perdóname porque sé que me fui en tu contra, pero he visto cómo tú has actuado, cómo eres tú en esa fe que tú estás proclamando. Aleluya. Así que Dios no se olvida del bien que tú haces. Y Dios tampoco se olvida del mal que te hacen otros. Pero Dios es el que toma justicia.
Nabot, usted conoce la historia de Nabot. Nabot tenía una viña, dice la palabra, y dice que la reina Jezabel con Acab, aquella reina se enamoró de aquella viña, y Acab se enamoraron de aquella viña. Acab fue el que se enamoró de esa viña, y la quería como fuera lugar. Y dice la palabra que Jezabel hizo hasta lo imposible por quedarse con aquella viña. Y dice que mató a Nabot y a sus hijos por quedarse con esa propiedad. Hizo un mal. Pero la palabra dice en Primera de Reyes 21 que en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, de un inocente, los perros lamerán también tu sangre, le dijo el Señor. Y de esa misma manera murió esa mujer. Los perros la devoraron en el mismo lugar que había hecho un acto cruel. Dios hizo justicia. Dios hace justicia en el momento indicado. Nosotros no tenemos que tomar la justicia en nuestra mano. Así que Dios puede tardar, pero cuando actúa, actúa por completo. Toma carta en el asunto. Por eso confiemos en que Él sigue siendo justo y recto y sobre todo fiel. Aleluya. Nunca intentes vengarte. Nunca intentes hacer justicia con tus manos. Romanos 12, no os venguéis vosotros mismos, mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Me acordé algo de un programa por ahí, del Chavo del Ocho. ¿Cómo era que decía? ¿Alguien se acuerda? Sé que era algo de la venganza, pero ahora fue que me llegó y me acordé de eso. La venganza nunca muere, la venganza nunca muere, nunca es buena, mata el alma y la envenena. Y eso era un decir de un programa. Así que es la realidad. Usted toma la venganza por su cuenta y le hace daño a usted. No a nadie, a usted. Aleluya. Así que lo próximo que tú tienes que entender es que tienes que reclamar y comenzar a interceder como hizo Abraham. Había un momento en que Sodoma iba a ser destruida porque había mucho pecado. Demasiado delante. Había subido a la presencia de Dios. El mismo Señor descendió con ángeles para ver lo que estaba porque venía a destruir Sodoma. Pero hubo un hombre que intercedió. En medio de lo que esté pasando, aún dentro del juicio de Dios, tú puedes clamar, interceder al Señor sin faltarle el respeto o hablar como hizo Habacuc. ¿Por qué no me contestan? No oyen lo que estoy clamando. Sino que Abraham fue totalmente diferente. Le dijo, Señor, si hubiera por lo menos. Esa es una reverencia ante la presencia del Señor. En medio de tu proceso, en medio de tu dificultad, en medio de lo que estés viviendo momentáneo, no le reclames a Dios, sino intercede. Ve a la presencia de Dios, ve ante Él y dile, Señor, hazme justicia. Tú has visto, si hay algo justo, por favor, Señor, hazme justicia. Pero no osemos en pensar que es injusto o que puede hacer a nuestra manera como nosotros queremos. Sí podemos nosotros ir delante del Señor en vez de reclamar, interceder por lo que está ocurriendo, por lo que estamos viviendo. Abraham le dijo, destruirá a los justos con los impíos, pero no fue una falta de respeto. Él no acusó a Dios, él le habló con reverencia, él le habló confiando en el Padre, en quien era, en un Padre que era justo. La fe no va a hacer que tú calles tu dolor. La fe no va a hacer que tú dejes de limitar el dolor, pero tu dolor no puede limitar tu fe. Tu dolor no puede menguar tu fe. Tú tienes que seguir confiando en un Dios justo. La fe es llevar lo que tú tienes al lugar correcto, que es su presencia, es confiar, es creer, que en saber en que Dios hará justicia a su tiempo. En que aunque no lo esté viendo en el momento, lo voy a ver. Mi fe no puede menguar, mi fe tiene que crecer. Entonces ahí yo comienzo a interceder, yo comienzo a clamar al Señor confiando, con respeto ante su presencia, en que Dios lo puede hacer. Aleluya.
Cuando tú te sientas que algo no es justo, no te vayas delante de Dios a reclamarle, sino acércate mucho más a Él confiando. La palabra dice en Hebreos 4, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Confiadamente. ¿Qué te dice, iglesia? Yo voy ante la presencia de Dios confiando en que Él me hará justicia. Me acerco a Él, no huyo de Él por el proceso, no me alejo de Él por el proceso. No me voy lejos de Él porque me está pasando y no veo lo que Él puede hacer, sino que me acerco más a la presencia de Dios. Aleluya. Porque muchas veces tendemos a ver a Dios como un Dios injusto, o porque no está obrando y me alejo de Él. Y digo, no, es que no veo lo que Dios está haciendo y me alejo de Él. Y debe ser todo lo contrario. No reclamo, sino que intercedo. Voy ante la presencia y sigo confiando en lo que Él va a hacer. Y por último, tenemos que aprender a cambiar el por qué y comenzar a decir, ¿para qué, Señor? Dejar de decirle al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué está sucediendo esto? Vamos a comenzar a cambiar el por qué y vamos a comenzar a decirle al Señor, ¿para qué? ¿Para qué estoy viviendo esto, Señor? ¿Para qué tú me estás mostrando esto, Señor? ¿Para qué lo estoy viviendo? Y vas a ver algo totalmente diferente. Vas a comenzar a tener una madurez espiritual delante del Señor. La pregunta ¿por qué? Muchas veces no tendrá respuesta inmediata. Pero el para qué hará que se abra el propósito eterno sobre tu vida. Me doy a entender, iglesia. Cuando comenzamos a cuestionar por qué, atrasamos todo. Pero cuando comencemos a entender el para qué, Señor, vamos a caminar de una manera diferente y el propósito de Dios lo vamos a ver más pronto. Porque a veces los procesos se alargan porque estamos con el ¿por qué? ¿Por qué no salgo de esto? ¿Por qué otra vez esto? ¿Por qué esto de nuevo? ¿Por qué sigo en lo mismo? ¿Por qué sigo viviendo con las mismas circunstancias? Pero te has puesto, ¿qué tú me quieres mostrar, Señor? ¿Para qué estoy viviendo esto? ¿A qué tú me quieres llevar dentro de tu propósito eterno? Así que, iglesia, para dejar de pensar que Dios es injusto, hay que cambiar el por qué por el para qué. Porque todos los que aman a Dios, todo ayuda para bien. Todo lo que tú estés viviendo te va a ayudar a ti para bien. Así que Dios no desperdicia ni una de tus lágrimas. No desperdicia ninguno de tus procesos. Dios no desperdicia ninguna traición que te hayan hecho. Porque Dios lo va a transformar todo conforme a su propósito. Conforme a su propósito. Pablo dijo en un momento dado que había sufrido injusticia. Pablo sufrió injusticia, cárceles, golpes, pero entendió el propósito de Dios porque en Filipenses 1:12 dijo, las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo entendió que no era por el por qué, sino el para qué. Todo lo que a Pablo le había sucedido, en todo lo que tuvo que vivir, en cada una de sus temporadas, en cada uno de sus capítulos en la vida, cárcel, aflicciones, golpes, él dijo, todas estas cosas han sucedido para bien del progreso del Evangelio y el reino de Dios. Lo que tú estás viviendo hoy, Dios va a hacer justicia y vas a ver cómo el Evangelio va a ser propagado. No me sale la palabra. Eso mismo. Y se va a seguir llevando y expandiendo el Evangelio por todo lugar porque vas a ser testimonio de un Dios justo. Que en medio de tu proceso aprendiste y entendiste que tienes que confiar en Él, que tienes que descansar en Él, que hay que entender que no es cuando yo quiera, sino cuando Él diga, que no es a mi manera, sino a la manera de Dios.
Por eso que lo que hoy tú has visto que el enemigo posiblemente ha querido hacer para destruirte, Dios lo va a hacer para expandirte, para llevarte a otro nivel. Así que tu proceso no es injusticia, tu proceso es preparación, tu prueba no es castigo, tu prueba es la escuela para que veas la mano de Dios sobrar. Esa es nuestra manera de pensar hoy. Si alguien te dice, Dios es injusto porque yo no veo que esté obrando a tu favor, tú le vas a decir, tú me perdonas, pero mi Dios es justo. Porque su palabra dice que no hay injusticia en él, es lo primero que usted le va a decir. Y porque yo he aprendido a confiar plenamente en mi proceso y que sé que mi temporada es momentánea y que cuando yo termine mi temporada momentánea voy a ver un peso más excelente y eterno de gloria sobre mi vida. Y usted va a ser testimonio de lo que Dios va a hacer. Y otros van a ver lo que Dios está haciendo en su vida. Y va a comenzar a creer en un Dios justo y no en un Dios injusto. Hace poco vi a través de Facebook, alguien me dolió en el alma. Porque aquella persona, yo no creo en Dios. No lo veo. Ya yo tenía esto. Y yo decía, Dios mío, mucha gente pensando en que tú eres injusto porque no te ven actuar en el momento, porque no te ven, no te oyen, no te sienten. Pero es que Dios está obrando, pero nuestra desesperación es la que hace que pensemos de esa manera, porque pensamos que Dios tiene que actuar en el momento. ¿Qué estoy haciendo Dios? ¿Qué estoy haciendo yo? Perdón. ¿Qué estamos haciendo nosotros para que su justicia se dé? Alejándome. Eso es lo que estaba haciendo esta persona. Tomando su manera de pensar. No, iglesia. Debemos ser totalmente diferentes, ente de cambio. Somos luz en medio de este pueblo. Así que hoy entendemos que no juzgamos a Dios por una temporada. No juzgamos a Dios por una temporada que estemos viviendo. Tenemos que recordar que Él es juez, pero también Padre. Descansemos siempre en Dios, porque el pago llegará. Su justicia llegará. Y en vez de reclamar, comencemos a interceder delante de la presencia de Dios. Y cambiemos los por qué por un para qué, Señor. ¿Qué me estás enseñando? Así que Dios no es injusto. Dios está trabajando en lo invisible para que pronto tú puedas ver lo que Él va a hacer en lo visible. Él está trabajando en lo invisible que tú no estás viendo para pronto hacerlo revelar en lo visible, su justicia. Y ese peso de gloria que va a estar sobre tu vida. Ponte de pie, iglesia. Hoy yo te digo y te digo claramente, si estás en una temporada, en una etapa, donde si has dicho, Señor, esto no es justo, Dios hoy te dice a través de su palabra, yo no soy injusto. No hay ninguna injusticia en mí. Dios no es injusto. Dios está obrando, te está formando, te está limpiando y Dios te está preparando para la recompensa que viene de camino. La justicia de Dios no siempre será rápida, pero sí se cumple. Vuelvo y te lo repito. La justicia de Dios no será tan rápida como tú puedas imaginar, pero sí se cumple. ¿Cuántos lo creen? Sí se cumple. Santo es el Señor. Si tú has pensado en un momento dado que Dios no ha visto lo que está pasando contigo, hoy es tiempo de cambiar tu mentalidad y decirle, Padre, perdóname, porque tu justicia está presente y yo sé que tú lo vas a hacer. Yo sé que tú eres un Dios justo, recto, que no hay injusticia en ti y yo veré la recompensa al final de mi temporada. Yo veré tu mano obrar. Yo veré lo que tú vas a hacer porque confío en ti. Abre tu corazón ahí y háblale al Señor.
Y dile al Señor: Padre, si he sido impaciente, si me he desesperado, hoy, Señor, perdóname, porque confío en ti. Hoy he aprendido que en ti hay justicia. Repite conmigo esto en esta hora. Dile al Señor ahí: Señor, hoy renuncio a la duda. Renuncio a pensar que me abandonaste y decido confiar en tu justicia. Aunque no entienda el proceso, sé que tú eres justo y recto. Amén. Gracias te doy, Señor, porque hoy hemos aprendido, Señor, que en ti hay justicia, que no hay proceso que tú no estés viendo, que no hay prueba que tú no tengas bajo tu control. Padre, yo te doy gracias y en esta hora yo te pido, Señor, por cada una de estas vidas que están aquí, por cada una de las vidas que nos escuchan a la distancia, Padre, por cada uno de aquellos que nos verán después, Padre, que podamos ver, Señor, que no importa cuán corto, cuán largo sea el proceso, sea la prueba, sea la temporada, Señor, entendamos que es momentánea y que hay justicia al final del camino, que sabemos que tú eres un Dios justo, que tú cumples, Señor, tus promesas, que tú nos guardas, que tú estás con nosotros, que tú estás obrando aún en medio del silencio, aún cuando no te escuchamos, tú estás trabajando. Padre, que comprendamos que es a tu tiempo, que todo tiene su hora, que todo tiene su tiempo debajo de este cielo, Señor, que solamente confiemos en ti, Señor, que descansemos en ti plenamente, que no nos desesperemos más, que no dudemos más de tu justicia, que seamos, Señor, firmes, Señor, en lo que tú has hablado, Señor, porque hay promesa de Dios, hay promesa de Dios. La semana pasada hablábamos que la promesa estaba a un paso frente a nosotros. Y a veces cuando comenzamos a dudar y creer que Dios no lo va a hacer, detenemos esa promesa, atrasamos el plan de Dios. Dejemos de pensar que pueda ser injusto cuando Él es un Dios fiel, justo y está delante de nosotros. Sí, Señor Jesús. Dios es tan fiel, iglesia. Dios es tan poderoso. Dios es un Dios tan fiel que no se ha olvidado de ninguno de nosotros. Te ama tanto, te ama tanto, te ha cuidado hasta hoy, no te ha sucedido nada, no has muerto en el camino porque Dios ha estado ahí, guardándote y cuidándote. Él no ha fallado, Él no se ha equivocado contigo. Tus procesos son para que seas más fuerte, para que puedas testificar de su gloria, para que puedas testificar de su poder. El Señor quiere levantar hombres y mujeres que sean fuertes, que sean resistentes en medio de la prueba, resilientes, que puedan salir victoriosos en medio de la prueba. Pero hay que aprender a confiar en su justicia, en su poder, en su rectitud, en su cuidado, iglesia. No hay que temer, no hay que retroceder, sino continuar en lo que Dios está haciendo en nosotros. Es tiempo de continuar y de seguir y de mirar las cosas de una manera diferente. ¿Para qué, Señor, tú quieres que yo pase esto? Enséñame, moldéame y fórmame, Señor. Se acabaron los por qué, Padre, y ahora nos enfocaremos en el para qué tú quieres que yo lo pase. Te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Gracias te doy, Jesús.
Gracias te doy, Señor. Aleluya. Dios es tan lindo, iglesia. Hay que aprender a vivir en paz y confiado en el Señor. Tranquilos, que Dios lo hará. Tranquilo. No hay nada que tú no puedas sobrellevar. Dios dice, toma tu cruz y sígueme, porque vas a poder hacerlo. Solamente hay que confiar. Cuando yo creo que cambiamos la mentalidad en saber que es momentáneo lo que estamos viviendo, yo creo que podremos. De que hay unas un poquito más fuertes y otras un poquito más difíciles, pero sabemos que Dios está ahí y lo va a hacer. ¿Amén? Vamos a despedirnos en esta mañana. Damos gracias al Señor por su palabra. Damos gracias al Señor por el tiempo de adoración y porque usted pudo llegar hasta la casa del Señor. Padre, te doy gracias. Te doy gracias por esta hermosa mañana, Señor, que pudimos compartir como un cuerpo en ti, mi Dios amado, unidos, unánimes, Señor, en armonía, Padre, adorándote, exaltándote y glorificándote a ti. Te damos gracias por esta palabra, Señor, que nos fortalece, Padre, que nos llena, Señor, que nos hace crecer en ti, Señor, que nos enseña y nos moldea a seguir creciendo en tu palabra. Te doy gracias, Espíritu Santo de Dios, y te pido que en esta hora, Señor, tú nos lleves con bien, Señor, tú nos guardes, nos libres de todo mal en el camino. Tu presencia siempre está con nosotros. Y te pedimos que el ángel de Jehová acampe alrededor de aquellos que le temen, Señor, y los defienda, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, bendigo esta casa, bendigo a tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, iglesia. Hay una iglesia en victoria, dice. Amén. Dios me los bendiga.